Hola, mi nombre es Clarisa Yamilet Ramírez Ibarra y soy alumna perteneciente al grupo Quinto C del Centro Regional de Educación Normal Rafael Ramírez Castañeda. Para no hacer más tediosa mi presentación, contaré sobre mí de una mejor manera, mediante un relato basado en mi relación con la lectura o la palabra a través de mi vida, es decir, por medio de mi historia lectora hasta el momento, siendo esta única e irrepetible. Primeramente, es preciso indicar que la raíz de esta flor empezó a germinar cuando mis abuelas sembraron en mí la curiosidad y regaban las palabras de historias típicas como Caperucita Roja, Pinocho, Hansel y Gretel, entre otras, impulsando así mi desarrollo lector siendo apenas una pequeña niña. Me encantaba su manera de narrar. Una de ellas era muy buena haciendo las voces y otra tenía una dulce voz suave que cada que podía cantaba o hacía sonidos particulares, atrayendo toda mi atención. Era de esa manera que me interesaba en tratar de descifrar qué decían esos trazos que señalaban ellas al deslizar finamente su dedo de izquierda a derecha, como si estuvieran tocando seda, pero que en realidad era un conjunto de hojas con letras. Tal vez era muy pequeña para comprender cómo de ahí podrían sacar palabras tan interesantes. Posteriormente, entré al preescolar. Mi maestra era una mujer muy dulce y buena. Se llamaba Lucero, y vaya que su nombre le hizo honor a su persona, puesto que siempre me contaba las historias que había en los libros del rincón del salón. A lo mejor era un poco insistente yo pidiéndole eso, pero nunca se negaba. Cada vez que podía, me leía en el recreo y como no sabía leer aún, me ayudaba por lo menos a identificar pocas letras de los títulos. Uno de los que recuerdo fue La liebre y la tortuga, debido a una confusión, ya que mi animal favorito era, y sigue siendo aún, el conejo. Elegí ese libro porque me guié con los dibujos, hasta que mi maestra me explicó que era diferente. Asimismo, entré a la primaria. Está considerada un lugar muy especial, porque ahí aprendí a descifrar lo que decían en sus libros que encontraba en diferentes rincones. La enseñanza del abecedario y la práctica de las sílabas fue el medio de mi apreciación hacia el universo letrado. Eso permitió que esa pequeña niña que usaba coletas leyera un libro que contenía diferentes historias mientras su mamá le cepillaba el cabello. De estas, pensaba en cómo sería vivir dentro de ellas. En ocasiones las leía una y otra vez, aunque supiera los finales, porque me gustaba sentirme, por ejemplo, una princesa mientras devoraba cada palabra de la Cenicienta, imaginándome cómo sería tener un vestido así de hermoso como el que usaba. También de Blancanieves, queriendo ser amiga de los animalitos, o de Bella, pensando en ser tan buena como ella. Después, en secundaria, perdí un poco el rumbo de mi gusto por la lectura, que hasta la fecha no comprendo por qué. Tal vez era una etapa de adolescencia. Recuerdo que mis compañeros consideraban aburrido leer y debo confesar que cruzó por mi mente ese pensamiento en algún momento. Pero agradezco haber empezado a leer un libro llamado Brida, del autor Paulo Coelho. Este lo inicié por compromiso de la escuela, ya que entré a un café literario, pero me fue atrapando la historia mientras avanzaba. Esta trataba de magia, fantasía y misterio, géneros interesantes para aquellos amantes de lo que está fuera de lo común. Empecé a recordar la emoción que me generaba el culminar una lectura, el saber qué pasaba al final del libro y el qué seguía después era mi mayor interés. Me entró esa espinita de querer más. De esta manera, emprendí una búsqueda
y del camino de maravillosas lecturas que estuvieran a mi alcance. En lo que era el periodo de preparatoria, no tenía las posibilidades de conseguir libros en físico. En la escuela había una biblioteca, pero con lecturas sobre las asignaturas, así que utilicé la tecnología para buscar en diferentes plataformas de internet. Primeramente, comencé con tipo blogs donde cualquier persona escribía historias. Unas estaban en actualización, las cuales esperaba una semana por capítulo. Ahí comprendí la frase de que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Por otro lado, algunas sí tenían estado finalizado. Cada vez estaba más adentro de este mundo. Es así que empecé a leer libros digitales publicados por diferentes autores del género juvenil, especialmente de romance. En mi corazón tengo a Orgullo y Prejuicio de la autora Jane Austen, el cual se centraba en el amor y la difícil vida, ubicándonos en la burguesía inglesa del siglo XIX. Siguiendo la misma temática, encontré la saga de La Selección de Kiera Cass, una novela encantadora, cautivadora y con la cantidad justa de suspiros por amor. Otro también que leí fue el de El Duque y yo, de Julia Cutler, siendo una lectura adictiva y graciosa que te sacaba una sonrisa. Al igual, te mostraba una protagonista comprensiva, valiente y luchadora. Sin duda, no puedo vivir sin este género, aunque realmente me considero una persona que no le gusta vivir este tipo de cosas en la vida real. Disfruto solo leerlo. Me transmiten y me hacen sentir más los libros que el mundo real en ocasiones. Asimismo, otro de mis favoritos libros, siendo el único con final triste, fue Boulevard, de la autora Flor Salvador, considerado para mí inolvidable, que me quedó muy grabado. Caló en lo más profundo porque me hizo llorar por primera vez durante una noche completa. Y conocí lo que era tener un corazón roto. Ahí comprendí que también en los libros pueden haber finales reales. Actualmente omito este tipo de libros porque las lecturas las veo como un refugio que tengo, el cual sirve para escapar de la realidad que se vive a diario. A veces pienso en ¿para qué quieres encontrar finales reales si ya tienes suficiente fuera de ellos en tu vida? Tal vez te sirven como aprendizaje, pero en mi caso prefiero los finales felices, porque estos no me causan bloqueos lectores difíciles de superar. He leído un sinfín de libros que, sin mentir, pudieran ser más de 40 en un año, puesto que siempre leo uno por semana cuando voy a la escuela, y en vacaciones se convierte casi en una obsesión, porque he llegado a terminar de leer un libro cada 3 días. Por igual, ahora que curso la universidad, también me he topado con diferentes lecturas que requiere mi formación docente. Estas me han persuadido mucho porque tratan temas importantes y que entiendo perfectamente. Los textos académicos pueden que se perciban como extensos, pero al leerlos te van atrapando de una forma en la cual no te das cuenta cuando los terminas. Para concluir, puedo decir que desde pequeña se me veía una tendencia al tipo de lecturas de mi preferencia. Comencé con los cuentos de princesas y ahora con las novelas románticas de época. Además, el amor por la palabra escrita y hablada aún lo tengo, siendo cada vez más fuerte, porque siento cada momento que ocurre en estos escritos. He llorado tanto de felicidad como de tristeza, me he reído, me he enamorado, he aprendido, también he sentido la nostalgia, la paz, la incertidumbre, la empatía, el odio, entre muchas otras emociones. Leer es soñar con los ojos abiertos y es el placer más duradero que se puede tener. Gracias.